Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Cristo Jesús, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Vamos a tener una intención muy especial por Giovanni Mariscal, sobrino de un hermano cruzado. La pedimos por él, por su salud, por su bienestar y también por sus intenciones, por su hermano, por su familia. Que el Señor pues le conceda la gracia que más necesita. Iniciemos pues estos sagrados misterios reconociendo humildemente nuestras faltas ante el Dios de la misericordia. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, refugio en toda clase de peligro, a quien nos dirigimos en nuestra angustia, te pedimos con fe que mires compasivamente nuestra aflicción. Concede descanso eterno a los que han muerto. Consuela a los que lloran. Sana a los enfermos. Da paz a los moribundos. Fuerza a los trabajadores sanitarios. Sabiduría a nuestros gobernantes. Y valentía para llegar a todos con amor, glorificando juntos tu santo nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días algunos de los que se habían dispersado huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y cirenenses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho. Y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que firmes en su propósito permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya.
Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor. Los filisteos con Tiro y Etiopía serán como tus hijos. Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. Y de ti, Jerusalén, afirmarán todos los pueblos han nacido en ti, y el Altísimo es tu fortaleza. Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo convertido en ciudadano tuyo, y todos los pueblos te cantarán bailando. Tú eres la fuente de nuestra salvación. Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. Aleluya, Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: ya sea lo que he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera relacionar hoy la primera lectura con una fiesta que es propio de la Navidad, la Epifanía. Les parecerá raro, ¿verdad? Porque son tiempos litúrgicos totalmente diferentes. Sin embargo, es el mismo misterio de nuestra salvación. ¿Verdad? El nacimiento de Jesús, la Navidad, ¿verdad? No es más que la celebración de un Dios que se hace visible. Y este mismo misterio de la Navidad se prolonga también, ¿verdad?, todos los días en el año litúrgico, y se celebra una fiesta muy bonita que se llama la Epifanía, ¿verdad?, la fiesta conocida como los Reyes Magos, que es una fiesta propiamente navideña. ¿Y qué sentido tiene entonces? Que la Epifanía, la celebración, ¿verdad?, donde aparecen en escena estos magos de Oriente, ¿verdad?, es la celebración de la manifestación del amor de Dios, que tiene este carácter universal. Esto es, Jesús
no nació solamente para los judíos. Jesús no nació o no vino acá al mundo solamente para las personas que tuvieron la oportunidad de conocerle, ¿verdad?, ahí en las tierras de Palestina. Jesús, a quien celebramos, ¿verdad?, glorioso y resucitado, ha venido a donde nosotros para quedarse con nosotros y para poder hacer manifiesta, palpable, extensiva su salvación. Y entonces vemos la iglesia en chiquito, ¿verdad? Incluso muchos consideran el nacimiento de la iglesia en Pentecostés. Pues es muy buena idea, ¿no? Pero también hay quien dice que nació en la última cena, porque cuando nace la Eucaristía nace la iglesia, y la iglesia que hace la Eucaristía. Otros cuando le atraviesan, ¿verdad?, el costado de Cristo Jesús, que sale sangre y agua. No me pongo a reflexionar más profundamente sobre esto, pero hay una clara percepción, ¿verdad?, del surgimiento también de esta comunidad con ocasión de Pentecostés. Sepamos que también en el Evangelio de San Juan acontece Pentecostés el mismo día, en la noche de la resurrección, cuando Jesús sopla y les dice: reciban el Espíritu Santo. Pues bien, así como Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, es decir, tomó carne, tomó cuerpo del seno de María, así también por el Espíritu Santo la iglesia toma cuerpo. Y por eso he estado insistiendo mucho que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y entonces todo cuerpo, ¿verdad?, tiene su concepción, su nacimiento, su crecimiento, su fortalecimiento, su expansión, etc. Y así como contemplamos el misterio de Cristo Jesús, ¿verdad?, la anunciación, la encarnación, ¿verdad?, sí, el nacimiento, su crecimiento, ¿verdad?, hasta que viene a cumplir, ¿verdad?, su misión en el misterio pascual. Así también contemplamos la iglesia. Contemplamos una iglesia, ¿verdad?, que comienza a caminar, comienza a dar signos de valentía, comienza a manifestarse. Podríamos decir, ya nació, ya fue concebida desde el corazón de Dios. Así como Jesús fue concebido desde el vientre materno de María Santísima, la iglesia ya había sido fundada desde antes, ¿verdad? Y ya figura de la iglesia la encontramos en tantas escenas del Antiguo Testamento. Pero ciertamente sale a la luz y va creciendo. Y entonces, ¿cómo es el proceso? Fíjense muy bien también cómo Jesús se fue manifestando. Es curioso que el bautismo es también una fiesta navideña, porque es la manifestación de Jesús que sale a la vida pública. Así también la iglesia, ¿verdad?, ya ha sido creada, ya ha sido concebida por Dios nuestro Señor. Necesitaba el Espíritu Santo para que la animara, porque el cuerpo ya estaba, ¿verdad?, ya estaban los discípulos, los apóstoles, etc. Pero sin Espíritu Santo la iglesia no tiene vida. Por eso decimos que la iglesia es santa, porque el alma de la iglesia es el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que contemplamos precisamente hoy? Una iglesia que sale a la vida pública. Acuérdense que estaban todos temerosos, ¿verdad? Y por eso sale Jesús, sopla sobre ellos y salen de su cuchitril, ¿verdad? Con ocasión de Pentecostés también salen y predican con valentía, ¿verdad? Estuvimos viendo el protagonismo de Pedro y hoy comenzamos, ¿verdad?, a ver cómo Pablo ya comienza a aparecer cada vez más en escena en esta iglesia. ¿Y qué pasa con esta iglesia naciente? Pues que comienzan a predicarle solamente a los judíos, solamente a los de casa, al pueblo elegido. ¿Y cómo surge esto? Fíjense, lo que fue una cuestión de maldición se convierte en bendición. Así como la cruz, ¿verdad? Maldito el que cuelga de un madero.
Jesús que muere como un malhechor y desde ahí surge la salvación. Desde ahí nos reconcilia con el Padre. Y de la cruz brota entonces la vida contemplando a Cristo Jesús glorioso resucitado. Pues bien, cuando comienza la persecución en la iglesia, estuvimos escuchando, ¿verdad?, estas escenas del protomártir, ¿verdad?, Esteban, el primer mártir, ¿verdad?, surge una persecución. ¿Y qué pasa? Al querer matar la iglesia, lo único que ocasionó es que le dieran más vida. Es como cuando un fuego se está apagando y tú lo quisieras apagar dándole de guamazos, ¿verdad? Y mientras más lo tratas de golpear, en realidad lo que haces es avivarlo. Y eso aconteció en los primeros momentos de nuestra iglesia. Por eso vemos una iglesia, ¿verdad?, pequeña, pero pujante por el Espíritu Santo. Esta iglesia entonces, a la cual la querían acabar, fíjense cómo incluso el primer mártir reproduce las palabras de Jesús: no les tomes en cuenta este pecado. Sí. Y muere, o sea, hay muchas similitudes, porque es el Jesús vivo que sigue ahora. Entonces, ¿qué pasa con la persecución? Que en lugar de quedarse en un espacio, ¿verdad?, geográfico reducido, lo único que pasa es que los que se dispersan comienzan a predicar el Evangelio, comienzan a anunciar, comienzan a dar testimonio, comienzan a compartir su fe. Y es hermoso porque lo hemos visto aquí, ¿verdad? Conozco muchas amistades, ¿verdad?, que desgraciadamente por cuestiones económicas, incluso por situaciones migratorias, han tenido que alejarse de la comunidad. Y cuando han sido personas que les ha caído el 20, personas que han acogido el Evangelio, ahí donde han ido comienza entonces a extenderse el Evangelio y a propagarse la fe. Quienes se van injertando en esta comunidad misionera en Alianza, en estas comunidades misioneras, ustedes mismos son testigos qué es lo que ha pasado, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Hemos ido a lugares en donde ni siquiera nos imaginábamos ir, desde pueblos que parecen todos rascuaches, ¿verdad?, hasta otros lugares. No ha sido más que personas que han emigrado, que son familia de ustedes, pero cuando la fe entra en su corazón, cuando la fe entra en sus vidas, ustedes donde están siguen dando testimonio. Como decimos, el perico, ¿verdad?, donde quiera es verde. Sí. Así también el cristiano donde quiera da testimonio. Pues bien, yéndose a esta región de los paganos, ¿verdad?, comienzan solamente a predicar a los judíos. ¿Y qué es lo que pasa? Se dan cuenta, ¿verdad? Dice: sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y ciprenses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el Evangelio del Señor Jesús. Eso es decir, no era su intención. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Verdad? Y vieron cómo la mano del Señor estaba con ellos y muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Es exactamente el acontecimiento, el significado del acontecimiento de los Reyes Magos. Por eso les introducía este evangelio, ¿verdad? Jesús no nació solamente para los judíos. Cuando vienen los magos de Oriente, precisamente representan todos estos pueblos, los gentiles, aquellos que no pertenecen al pueblo judío. Y aquí entonces vemos, podríamos decir, como la epifanía de la Pascua. Es decir, cómo, ¿verdad?, el acontecimiento pascual de Jesús tiene un significado universal. No es solamente una fe de casa, no es solamente una fe de mi pueblo, de los míos, de mis parientes. No es solamente incluso aquellos que han nacido en el seno de una familia católica. Lo escuchábamos precisamente en el evangelio del día de ayer.
hay otras ovejas que no son de este redil. Tengo que ir allá por ellas. ¿Para qué? Para asociarlas, juntarlas en un solo rebaño. Y esto les costó trabajo también a la iglesia naciente ir aceptando este proyecto de Dios. Y fíjense una cosa, si leen detenidamente este texto de los Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta los diferentes agentes que entran en acción en esta obra maravillosa de la salvación, de la manifestación del amor de Dios en el mundo. Primero, dice, predicaban el Evangelio, es decir, ellos ya tenían un legado, podríamos decir, tenían su Biblia, aunque obviamente todavía muchos textos no se ponían por escrito. Luego, ¿qué pasa? Vienen los agentes, lo que son las autoridades, lo que podríamos llamar el magisterio. Aquí entonces representado con los que están en Jerusalén. Dice, cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Entonces comienza esta obra de discernimiento, porque quiero subrayar mucho esto, porque aquí en Estados Unidos o en muchos lugares hay una mentalidad protestantoide, que hablan solamente la Biblia, solamente lo que está aquí. Ellos iban solamente, ¿verdad?, con este legado. ¿Y qué tenían que ver? Comenzaron entonces a afrontar situaciones nuevas. Me acuerdo también una de las reuniones que yo tuve con uno de los grupos, ¿verdad? Y cómo comenzamos a discutir de qué hacer y qué no hacer, si es válido esto, si no es válido esto, etcétera, ¿verdad? Porque querían defender a capa y espada una espiritualidad de la cual estoy de acuerdo. Pero ¿qué resistencia hay para abrirse a nuevas situaciones? Siempre va a haber esta tensión, lo que podríamos decir, entre conservadores y liberales, ¿verdad? Siempre va a haber esta tendencia entre quienes quieran, ¿verdad?, decir, no me sacan de mi seguridad, no me muevan de aquí porque de aquí yo ya no sé nadar. De hecho, el Papa habla de este grande obstáculo para ser discípulo de Jesús. Hoy habla en Sommelier y habla de la rigidez. ¿Sí? Porque la rigidez es una enfermedad de aquel que, no abriéndose a la novedad, se refugia en sí mismo. Se siente tan seguro que cualquier cosa nueva lo saca de balance y no sabe nadar. Y el Evangelio es siempre nuevo. Y entonces el Evangelio choca contra una persona rígida. Ya después lean con calma este comentario que hace el Papa. Entonces, ya tenemos, podríamos decir, el legado. Pensemos en la Biblia, los textos. Segundo, entonces, el magisterio, representados ahí por Bernabé, quien es enviado de la comunidad de Jerusalén. Acuérdense que Jerusalén antes era como el Vaticano o la Roma de hoy, por eso decimos que era la iglesia, ¿verdad?, romana, ¿verdad? No porque nosotros seamos romanos, sino porque ahí de alguna manera nos identificamos, porque ahí está nuestro pastor. En Jerusalén pues estaba ahí, ¿verdad?, esta primera comunidad apostólica, y era entonces el centro, el núcleo del cristianismo. Y de ahí sale Bernabé a discernir. Y fíjense entonces en este punto tercero, llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho. Que aunque lo nombre en tercer lugar, ocupa el primer lugar, la acción del Espíritu Santo. Lo subrayábamos también anteriormente, si el Padre no los atrae hacia mí, dice Jesús, ¿verdad?, no pueden ser mis discípulos, no pueden formar parte del rebaño, es el Padre el que los atrae. Es una obra de Dios, es gracia. Entonces, fíjense bien, no subraya, llegó Bernabé y viendo qué bonito trabajaban, no, viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho, y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos que, firmes en su propósito, permanecieran fieles en el Señor. Viene entonces el discernimiento. ¿Se fijan las tres cosas? La palabra de Dios, ¿sí?,
Es decir, este legado, este evangelio que ya están predicando, pero viene entonces el discernimiento ante estas situaciones nuevas que estaban aconteciendo, que no estaban acostumbrados. Ven que los griegos también se abren. Recuerden el pasaje de Pedro con Cornelio, cómo le costó trabajo. Recordarán después también estas riñas que tienen Pablo y Pedro, ¿sí? Entonces, el magisterio y sobre todo la guía del Espíritu Santo, todo para decirles que si les he insistido tanto de que tengan la Biblia en sus manos, de que lean los evangelios todos los días, no basta, no basta. Nosotros no somos biblistas. Nosotros, ¿verdad?, somos bautizados, injertados en un cuerpo vivo, animado por el Espíritu Santo, que me ayuda a comprender la palabra de Dios y bajo la guía de quienes me están ayudando a comprender y a vivir la palabra de Dios. Y por eso Bernabé, ¿qué es lo que hace? Va en busca de quien menos se imaginaba la comunidad, de aquel que ha sido el gran perseguidor de la iglesia, de Saulo, quien, ¿verdad?, será Pablo, este grande apóstol que ya aparecerá cada vez más en escena. Este capítulo obviamente ya es posterior, cuando en el capítulo 9 se nos narra la conversión de Saulo, de San Pablo. Y lo interesante que dice, ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Sobre todo cuando a veces decimos, ¿verdad?, a veces los padres estamos tanto tiempo en una comunidad y nos preguntamos, ¿verdad?, ¿qué está pasando? Porque a veces no nos ajustan ni 3, ni 4, ni 5, ni 6 años. Yo no digo por usted, lo digo por mí, ¿verdad?, como sacerdote. Sí. Nuevamente yo reflexiono y trato de discernir, ¿verdad?, a la luz del Espíritu Santo, y obviamente también confrontando con mi director espiritual, ¿verdad?, la razón de ser de la vocación de uno, y sobre todo la dimensión misionera, porque no estamos llamados a, ¿cómo podría explicar?, a asegurarnos, a crear estructuras en donde después, si ya me mueven de aquí, ya no voy a poder nadar. Sí. Hay el peligro, obviamente necesitamos estabilizarnos, necesitamos dar, ¿verdad?, cimientos, ¿verdad?, a las comunidades, sabiendo que nosotros no somos en primer lugar los protagonistas, es el Espíritu Santo. A nosotros nos toca testificar y ver cómo la mano de Dios está con nosotros, cómo sigue manifestando su acción en cada comunidad, y después ir a donde Él nos indique. Y no lo digo solamente para la cuestión de los sacerdotes, también de ustedes. Ponía el ejemplo de varios que han tenido que mudarse a otras comunidades, y con alegría me he dado cuenta de cómo van perseverando y cómo van contagiando. Algunas de las comunidades yo les decía que no es un ven y lo verás, no es tal o cual retiro, eres tú que debes hacer presente a Cristo Jesús, y más sobre todo en las comunidades en donde no les han abierto las puertas a un tipo de metodología. Nosotros no somos seguidores de metodologías, no somos seguidores de retiros, no somos, ¿verdad?, como te decía, antes de tener una bandera de un movimiento, una asociación, lo primero que te da identidad es tu bautismo, es el Espíritu Santo que te ha ungido, y te invita a que tú también salgas a la vida pública, a que no te entretengas solamente con los tuyos. Ya estamos por celebrar el Día de las Madres, y les voy a decir algo también que se los dije el año pasado, pero no se los digo ahorita, si no me voy a alargar más. Solamente les voy a decir que al no ser seguidores de estilos o métodos, etcétera, los que les quiero decir que somos discípulos, somos este Cristo presente, y que si bien lo vivimos a través de diferentes espiritualidades, eso sí es cierto, ¿verdad? Porque aún, ¿verdad?, quienes comulgamos quizá con un mismo carisma,
tenemos diferentes maneras de encarnar el mismo carisma. Pero ¿qué es lo que nos une a todos? Es este espíritu cristiano. Y una palabrita pues sobre la rigidez, porque sí me he topado pues con movimientos, ¿verdad? Que por estar al afán de la regla, al afán de seguir una ley, van perdiendo el espíritu. Y si no nos abrimos a la novedad, tarde o temprano, esos movimientos, esos grupos, van a morir. Primero porque a veces pensamos que somos nosotros, ¿verdad?, los principales protagonistas. Lean nuevamente este texto, ¿verdad? Dice, viendo Bernabé cómo, ¿verdad?, la acción de Dios los favorecía. Nunca se dijo, viendo Bernabé cómo eran bien fregones, cómo predicaban el evangelio. No, viendo la obra de Dios. Y es lo que nosotros somos testigos, lo que nosotros tenemos que ir viendo, la obra de Dios, la acción del Espíritu Santo, ciertamente teniendo en nuestras manos las Escrituras, teniendo, ¿verdad?, bien los oídos bien puestos a la voz de nuestros pastores y siendo dóciles al Espíritu Santo. Sigamos pues siendo misioneros. No nos olvidemos de lo que da particularmente identidad a nuestra comunidad parroquial. Una comunidad que debe ser hospitalaria, ¿verdad? Debe de acoger, ¿verdad?, todas las ovejas para formar un solo rebaño, pero una comunidad que tiene que ser misionera. A veces a causa de persecuciones o dificultades, pero al final y al cabo, la gracia de Dios que nos acompaña en la medida en que nosotros nos abrimos a la misma. Así sea. Queridos hermanos, en la alegría de esta Pascua, oremos insistentemente a Dios nuestro Padre, que se digne atender nuestras humildes oraciones, como escuchó las súplicas de su amado Hijo. Digámosle llenos de confianza, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, por los pastores de nuestras comunidades, para que puedan guiar con sabiduría el rebaño que el buen pastor les ha confiado. Oremos. Te rogamos, Señor. Buen mundo entero, para que pueda gozar de la verdadera paz de Cristo. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos que sufren, para que su tristeza se transforme en aquella alegría que nadie podrá quitarles. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestra comunidad parroquial, para que con gran confianza dé testimonio de la resurrección de Cristo. Oremos. Te rogamos, Señor. Por quien celebramos esta Eucaristía, por Giovanni Mariscal, por sus intenciones, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios y Padre nuestro, que conoces la vida de los hombres de nuestro tiempo, sometidos a tantas dificultades y peligros, escucha los deseos y súplicas de tus hijos que confían plenamente en tu amor paterno. Por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Por
Oren mis hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos en este tiempo de peligro y haz que por tu poder se conviertan para nosotros en fuente de sanación y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado se renueva todo lo que estaba caído. Y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia tenemos toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo José, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Compartamos un signo de paz. Cordero de Dios, Que que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta para sanarme. Acto de comunión espiritual. A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se abandona en su nada y en tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor. Deseo recibirte en la pobre morada que mi corazón te ofrece. En espera de la felicidad de la comunión sacramental, quiero tenerte en espíritu. Ven a mí, oh Jesús mío, que yo vaya hacia ti. Que tu amor puede inflamar todo mi ser para la vida y para la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Que así sea. Amén. Oremos. Oh Dios, de quien hemos recibido la medicina de la vida eterna, concédenos que por medio de este sacramento podamos gloriarnos plenamente de los auxilios del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, solamente un aviso, ¿verdad? El día de mañana el Padre Fong está celebrando su aniversario sacerdotal, ¿verdad? 9 años de sacerdote, para que nos acompañen, ¿verdad? Hagan extensivo también esta invitación para que lo podamos acompañar en su misa de acción de gracias. Mañana 6 de mayo, día en que celebramos también una fiesta
muy querida para nosotros, de la familia salesiana, Santo Domingo Sabio, el alumno de San Juan Bosco, adolescente, para que también por intercesión de él, pues asista al Padre Fong en su vocación. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, bendice a tu pueblo, sálvalo, defiéndelo, prepáralo con tu gracia para que libre de pecado y protegido contra sus enemigos, persevere siempre en tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios.